¿Le puedo dar sobras de comida a mi perro? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traemos respuestas a preguntas que se repiten frecuentemente en personas que poseen un perro, y son las siguientes. ¿Las sobras pueden ser parte de la dieta de mi perro? ¿Qué prejuicios le pueden ocasionar? ¿Cualquier alimento que estemos ingiriendo los humanos es apto para dárselo a los canes? En un momento damos las respuestas más completas a todas estas dudas. No es extraño que se nos pase por la cabeza darle las sobras de la comida humana a nuestro fiel compañero canino. Consideramos que los alimentos que nosotros ingerimos son aceptados de la misma manera por el organismo de estos animales. No obstante, las sobras pueden convertirse en alimentos tóxicos y mortales si no se conocen a la perfección los problemas que pueden ocasionar y si no se tienen en cuenta una serie de preocupaciones. En un momento más te diremos si las sobras son alimentos aptos para los perros y conocerás una serie de prevenciones a la hora de dárselas a tu mascota. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Sobras para los perros. ¿Puedo dárselas? Dependiendo del veterinario al que consultes, la respuesta variará. Hay profesionales que rechazan de forma total la aportación de todo tipo de sobras. Sin embargo, hay otros veterinarios que no desaconsejan las sobras, siempre y cuando estas se den con precaución y teniendo en cuenta las características inmunológicas del animal. Te recomendamos que sigas las instrucciones de tu veterinario, ya que él es el que mejor conoce el historial clínico y características de tu mascota. Confiar en los profesionales siempre será la mejor opción. No todas las sobras son iguales. A la hora de dar o no sobras a nuestra mascota, aparte de la opción de tu veterinario de confianza, es necesario saber que existen determinados alimentos humanos que son tóxicos para tu perro, mientras que otros son aptos para el organismo de estos animales. Por ello, las sobras no deberán suponer ningún problema para la salud de los canes, siempre y cuando los restos de comida no sean perjudiciales y se aporten en cantidades pequeñas. Es decir, las sobras nunca deberán ser la base de la alimentación canina. Precauciones a la hora de darle sobra a nuestro perro. Te dejamos a tu libre elección la aportación o no de sobras a tu can. No obstante, sí que te sugerimos una serie de precauciones a tener en cuenta en caso de que decidas completar la alimentación del can con los restos de la comida humana. Aportarles solo carnes y alimentos aptos para su organismo. Los perros son unos animales carnívoros que admiten una serie de complementos a su alimentación. Por ello, las sobras que le puedes facilitar deben ser principalmente carnes o huesos. También son aptas determinadas frutas y verduras, aunque hay que tener cuidado con algunos alimentos de esta familia que son realmente tóxicos para nuestra mascota. Entre las frutas que sí pueden comer nuestros perros está fresas. De 2 a 6 fresas es suficiente. Sandía, darle 2 a 6 cubitos sin semillas. Naranja, sin cáscara y semilla y cuidar cantidad por la acidez. Frambuesas, de 2 a 6. Moras azules, de 2 a 6. Melón, mediana rebanada delgada si es pequeño y mediano o una entera si es grande. Kiwi, entre 1 y 3 rodajas delgadas. Pera, no te pases de 3 rebanadas y quita las semillas. Entre las frutas que no puede comer serían las uvas pasas, grosella y aguacate. Esta última contiene pepsina, que es tóxica. En cuanto a la verdura que puede o no comer, están las siguientes. Las verduras que sí puede comer son papas, espárragos, brócoli, zanahorias, coliflor, col de Bruselas, pepino, ejotes o judías verdes y guisantes o chícharos. Las que no se recomiendan porque son tóxicas son cebollas, tomate o jitomate y ninguna clase de hongo silvestre. No crear una alimentación basada en las sobras. Si algo debe de quedarnos claro es que las sobras no pueden convertirse en un pilar fundamental de la dieta canina. Los perros necesitan una serie de nutrientes que se localizan en las comidas específicas para los perros. Las sobras deben de considerarse un apartado puntual a la alimentación de la mascota, sin excederse con ellas. Pueden sustituir una comida diaria del can de vez en cuando. Solo de esta forma, la salud del can no se verá trastocada por ingerir sobras.
Guardar precaución con los huesos cocinados. Los huesos pueden ser un auténtico manjar para los canes. Morderlos y relamer la carne que estos albergan es todo un lujo para nuestros fieles compañeros. No obstante, es importante tener en cuenta si estos están cocinados o no. Una cocción en los huesos provoca que estos se astillen y se partan con facilidad al ser mordidos por el can. Las consecuencias de este hecho van del seguimiento de heridas en la boca del animal hasta el propio atragantamiento del mismo. Por ello, lo más recomendable en estos casos es aportar al can huesos crudos, los cuales son una positiva fuente de calcio, fósforo y minerales. Problemas de dar sobras a los perros. Los canes desean con todas fuerzas que les dé los restos de comida que te sobren. No obstante, son muchos los problemas que pueden acarrearle dichos alimentos humanos. A continuación, te mostraremos los principales. Obesidad o sobrepeso. El hecho de alimentar continuamente a nuestro perro con sobras puede provocar que la cantidad de calorías y grasas en el cuerpo del animal sea mucho mayor que la recomendada. Los alimentos que ingieren los humanos contienen unas propiedades alimenticias que ocasionan con más facilidad sobrepeso u obesidad en los canes. Por este motivo es importante no excederse con las sobras. Alergias y problemas de salud graves. Si no tenemos en cuenta los alimentos tóxicos o las posibles reacciones alérgicas que pueden sufrir nuestra mascota al ingerir las sobras, los problemas de salud resultantes pueden llegar a ser bastante preocupantes. Las alergias y las intoxicaciones alimenticias son dos hechos que se pueden evitar acudiendo al veterinario. Un profesional cualificado es más indicado para guiarnos y evitar disgustos innecesarios. Atragantamientos. Otro de los posibles riesgos a la hora de dar las sobras a nuestra mascota lo localizamos en los huesos. Como ya hemos comentado en las precauciones, coser los huesos puede ocasionar que estos se rompan con facilidad, provocando heridas bucales, atragantamientos e incluso perforaciones intestinales serias. Los atragantamientos también pueden surgir por darle trozos de comida excesivamente grandes, ya que los perros no están acostumbrados a masticar en exceso los alimentos que ingieren. Y bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, no olvides darnos un like o me gusta, suscribirte y compartirlo. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.